¿Para qué es importante ayunar? Yo no tengo por qué perder peso ayunando, porque yo voy a redistribuir mis comidas comiendo lo mismo, pero en una ventana más corta de alimentación. Si tenemos un mal intestino, no podemos gestionar la hormona de la felicidad. Para mí lo ideal serían entre 20 y 30 gramos por comida. Que esto quiere decir, un huevo tiene 6 gramos de proteína. ¿Y si suplementas con polvos de proteína veganos, qué pasa? El SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano que no es más que un desequilibrio de nuestras bacterias. ¿Cómo saber si tienes SIBO? Si comes antes de las 3, adelgazas. Si comes después de las 3, engordas. ¿Cómo se combate la ansiedad con la alimentación? Empieza aquí un nuevo capítulo de Hoy Tengo Ginea. Hola, ¿qué tal? Doctora Alexandra Enríquez, ¿cómo estás? ¿Qué tal los partos, las mamas, los quirófanos, los úteros, todo? Todo muy bien, la verdad que una semana intensa, pero aquí estamos de nuevo. Bueno, te voy a contar algo que decía Simone de Beauvoir. Esta señora decía que el cuerpo es la base de nuestra existencia y el alimento es la fuente de nuestra energía. Hay que comer para vivir. Las mujeres comemos y nos debemos a nosotras mismas comer bien. Lo que comemos no solo sustenta nuestro cuerpo, sino que también influye directamente en cómo vivimos y cómo experimentamos el mundo. Hoy vamos a hablar de nutrición, de lo que comemos, de cómo lo que comemos es clave en etapas importantísimas de nuestra vida como el embarazo y la menopausia. Y además también en momentos complicados como, por ejemplo, una endometriosis. Doc, las mujeres lo tenemos complicado porque no es lo mismo las hormonas en una etapa de la vida que en otra. Y la alimentación tampoco, claro. No tiene nada que ver las hormonas en una etapa que en otra y hablaremos de la menopausia, pero hoy tenemos aquí una invitada muy especial para hablar de alimentación, que es lo que me estabas preguntando. Yo creo que no hay nadie más experto aquí en España y más conocida que Blanca Nutri, ¿no, Saray? Blanca García Orea, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Oye, Blanca, ¿qué papel juega la nutrición en nuestra salud, así en general? Pues es que influye en todo, desde el sistema inmune, hormonal, mental, o sea, es un todo. O sea, que hay que tenerlo en cuenta en cualquier tipo de enfermedad, pero también para encontrarte bien. Es que si no nos alimentamos bien, por lo menos en mi parte, que es la ginecología, enfermamos. Tenemos un montón de enfermedades. El síndrome del ovario poliquístico, que dicen que es una enfermedad ginecológica, pero no es verdad, es un síndrome metabólico. Mejora muchísimo con alimentación, el tema de la resistencia a la insulina, efectivamente. Y más temas como, por ejemplo, la endometriosis, que luego tocaremos, y la menopausia fundamental, una correcta alimentación para disminuir esa resistencia a la insulina que tenemos tendencia por esa bajada estrogénica. Si os parece, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. ¿Vale? Para que no nos liemos y los oyentes tampoco se líen. El embarazo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, Blanca? Alimentos importantes y probióticos. El embarazo efectivamente es una etapa súper importante porque la microbiota intestinal juega un papel fundamental, porque realmente lo que vamos a dar a nuestros hijos, la primera herencia es la de nuestras bacterias. Entonces, se ha visto que hay un montón de bacterias que tiene el niño que se encuentran en la boca de la madre. Por eso, por ejemplo, a nivel de microbiota oral, o sea, primero tenemos que cuidar mucho la microbiota oral. Luego se ha visto que en la placenta antes se pensaba que no había bacterias, ¿no? Que era un lugar estéril, pero sin embargo se ha visto que ahora también hay microbiota. Entonces, ¿qué es lo que alimenta nuestra microbiota, ¿no? ¿Qué es lo que venimos a decir? Pues primero la fibra. Es súper importante tomar como entre 25 o 30 gramos de fibra al día, que esto viene siendo comiendo verdura, fruta, legumbres, bueno, incluso también podemos obtener esa fibra de los frutos secos y luego de alimentos también probióticos como pueden ser pues, los yogures, el kéfir, el cacao, ¿no? El chocolate negro. Y bueno, es fundamental la parte de los probióticos, ¿no? Como bien decíamos, las bifidobacterias pues ayudan muchísimo en la resistencia a la insulina, ¿no? que puede pasar en el embarazo, ayuda pues, también a nivel de prevención de infecciones, ¿no? Son protectores. Los probióticos. Es importante que los ginecólogos o matronas demos probióticos en el embarazo. Es muy importante para el futuro inmune de ese intestino, de ese niño. Y en primero, segundo, tercer trimestre disminuyen los eczemas, las alergias, las enfermedades autoinmunes, el asma, etc. Es que hay un sinfín. Y como decías, está perfecto. Tenemos microorganismos en la placenta, en el líquido amniótico, he leído yo, en el cordón umbilical. Es súper importante que ese intestino de la madre esté en forma. Dame una definición
de microbiota, para que nos entiendan? Bueno, pues la microbiota, para quien no lo sepa, es ese conjunto de microorganismos que tenemos dentro del cuerpo. Es decir, solemos hablar de bacterias, pero también son bacterias, virus, parásitos, hongos. Realmente lo entendemos como algo malo, el tema de los microorganismos, pero no es malo. O sea, al final tenemos como un 85% de bacterias o microorganismos buenos, ¿no? Y un 15% de bacterias o de microorganismos que podrían llegar a convertirse en malos. Entonces, lo bueno es que toda esta microbiota está en el intestino y forma parte, el 80% aproximadamente, de nuestro sistema inmune. Por tanto, nos protege frente a enfermedades, frente a infecciones. O sea, es súper... Sí, hay que mantenerla a raya. Y también ha dicho perdona, Saray, la microbiota oral. No nos olvidemos la microbiota oral, porque también se está relacionando ahora con enfermedades cardiovasculares. La relación con enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo se mantiene la microbiota oral? Pues a ver, realmente yo no soy experta en microbiota oral, pero sí que es verdad que pues todo el tema de la higiene que estamos empezando a ver también un poco ahora, y hay probióticos también para la boca, porque de hecho a veces cuando hacemos una analítica de microbiota intestinal vemos que parte, como un 25% de las bacterias que tenemos en el intestino vienen de la boca. Y de hecho, en sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, también vemos cuando hacemos la prueba, por ejemplo, el metano a veces en el nivel basal, ¿vale? Antes de tomarte el sustrato, vemos que sube mucho y pues cuando está en niveles a lo mejor por encima de 30, 40, pensamos, a ver, ¿qué es lo que está pasando en la boca para que tú tengas estos valores, ¿no? Entonces, primero hay que tratar la boca antes del intestino. Los gases y el reflujo. ¿Cómo prevenimos esto, que es una dolencia de las mujeres embarazadas que siempre nos pasa una factura bastante complicada? Yo digo, ¿por qué? Y luego te metes en el tratamiento. ¿Por qué tenemos gases y reflujo? Bueno, pues por una hormona que es fundamentalmente la del embarazo, que es la progesterona, que va a dilatar pues, el esfínter del cardias píloro para aumentar el reflujo y enlentece el peristaltismo intestinal. Y por eso tendemos a tener más estreñimiento y más gases, porque se mueve menos el intestino. ¿Cómo podemos ayudar desde tu punto de vista con la alimentación a mejorar? Porque los ginecólogos, pues sí, prescribimos sustancias, yo intentando más naturales, pero ¿cómo podemos ayudar desde la alimentación? Bueno, pues en este caso la alimentación es fundamental. Hay que evitar, pues, por ejemplo, picantes, evitar salsas, evitar azúcares ultraprocesados, ¿no? Que son pues esos alimentos que llevan azúcares, aceites vegetales hidrogenados, pues exceso de sal y demás, ¿no? O sea, como esos alimentos demasiado procesados. Luego, depende de cómo sea el reflujo, podemos a lo mejor comer un poco más constante, es decir, a lo mejor hacer 4 o 5 comidas, un poco depende de cómo sea. ¿Qué más podemos hacer? Y la noche, intentar cenar pronto, ¿no? Claro, porque sí, no comer muy cerca de la cena. Por la noche, ¿no? Sí, yo siempre recomiendo dejar como unas 3 horas, sobre todo cuando se tiene reflujo, unas 3 horas antes de irse a la cama, ¿no? No comer y tumbarse directamente porque entonces te va a subir todo. Pero bueno, también es fundamental hacer una cena ligera, que esto tampoco lo solemos hacer. ¿Y qué más? Pues no beber mucho agua durante las comidas también, ¿no? Que a lo mejor nos hace que luego nos pueda subir más ese reflujo, ¿no? Quizás beber entre comidas más cantidad, me refiero. ¿Ves cómo es importante beber? Claro, es importante. Además, también la nutrición puede influir en el desarrollo del sistema inmunológico del bebé. Claro, o sea, es fundamental la nutrición en la madre, por eso intentamos tener suplementación y date cuenta que el embarazo al final es un estrés fisiológico. Baja el sistema inmune porque tiene que aceptar un nuevo ser y también aumenta el volumen sanguíneo porque tiene que aumentar la oxigenación y es una sobrecarga. Aumenta la resistencia a la insulina, como bien ha dicho Blanca, pues porque la glucosa tiene que mantenerse un poquito más de tiempo en sangre para poder nutrir al bebé y también aumenta el colesterol. Entonces, lógicamente, la nutrición de la madre tiene que ser muy, muy importante para poder llevar bien esa sobrecarga. Recordamos entonces a las mujeres embarazadas. Los suplementos que tienen que tomar durante el embarazo son ácido fólico. Ácido fólico fundamental.
Vitamina D. Las vitamina D. Omega 3, que no tengamos miedo a los omega 3. Sobre todo en el tercer trimestre. Sobre todo en el tercer trimestre. Los DHA para el desarrollo de la retina, el sistema nervioso central. Las vitaminas, como hemos dicho, grupo B fundamental, B6, B9, B12, que estén metiladas. Vamos, unas 8 o 9 pastillas. Bueno, y probióticos. No, bueno, y todo probióticos. esto se puede hacer. Porque ya hay complementos. O sea, sí, que luego, bueno, sí. a lo mejor el omega 3 le tienes que dar un poco extra y el probiótico, pero... Yo siempre doy extra. Yo llego hasta 2 o 3 gramos. Bajo un poquito los DHA en el tercer trimestre, pero los mantengo desde el primer trimestre siempre. Blanca, la dieta puede ser o puede tener un impacto en la fertilidad de las mujeres. A tu consulta van mujeres que quieren quedarse embarazadas y no pueden. Y la nutrición, una dieta les va a ayudar a conseguirlo. Sí, claro, porque al final también el hecho de que el cuerpo también absorba bien esos nutrientes, pues te va a hacer como que tengas más facilidad en la fertilidad, ¿no? Por ejemplo, hombre, también la suplementación es muy importante, pues por ejemplo el zinc, ¿no? Si te vas a querer quedar embarazada, pues las vitaminas del grupo B, como hablábamos y demás. Y luego, pues, esa buena alimentación para que haga que esas vitaminas, minerales, etcétera, se absorban bien, porque si no, no vas a absorber. No olvidemos tampoco la carga tóxica. A mi consulta vienen muchas mujeres que intentan quedarse embarazadas. Yo lo que intento siempre es bajar un poco la toxicidad, hacer un poco de detox hepático. ¿Cómo se hace un detox hepático? Hay muchas, claro. A ver, hay muchas sustancias para pues, todos los aminoácidos azufrados, el glutatión, la N-acetilcisteína. Sí, las vitaminas también. Vitaminas de B6, o sea, B9, todo es B12, suplementación. Los cofactores, magnesio, zinc. Y con la alimentación tradicional, quiero decir. Pero con los alimentos... Con nuestra alimentación tradicional, como los abonos ahora mismo tienen menor cantidad de minerales, ya no es como antes. Es un poco más complicado, por eso mandamos más suplementación. Vale. Claro. Entonces, por supuesto que la fertilidad tiene un impacto muy importante. Entonces, detoxificar, mejorar toda la detoxificación hepática, mejorar la microbiota, el estroboloma, los microorganismos específicos para metabolizar los estrógenos, etc. Hay que hacer un conjunto, ver en global, y luego, pues si tiene un problema de una endometriosis que disminuye la fertilidad, o ver ese estrés oxidativo que hay debajo. Vale, ¿qué pasa cuando pasan los años? Esto cambia absolutamente y entramos en menopausia. Las hormonas, los estrógenos bajan. Vale. ¿Y qué ocurre con nuestro intestino? Vale, empiezo yo con lo que pasa y explicas tú la parte intestinal. Normalmente menopausia la menopausia significa un momento puntual en el tiempo, 12 meses sin menstruar, a partir más o menos de los 45 años. La media en España pues es como de los 51 52 años, y lo que se va a producir es un descenso hormonal, estrógenos, progesterona y consecuentemente de neurotransmisores. Y es ese déficit de hormonas lo que va a producir una pequeña inflamación, ya sea a nivel cerebral, la neuroinflamación, unos problemas en las mucosas, en la sequedad vaginal y también en la microbiota. ¿No, Blanca? Claro, o sea, a partir de aquí también pues ya es muy importante el tema metabólico, ¿no? Porque al final con el descenso de los estrógenos pues se empieza a acumular más grasa, sobre todo en la zona del abdomen, aumenta la grasa visceral, que también esto hace aumentar la inflamación, tienes más síntomas digestivos, pues gases, distensión abdominal y demás. Y luego el tema también de la resistencia a la insulina, ¿no? que también puede... Sí, porque el efecto de los estrógenos, al perder los estrógenos, tendemos a aumentar, a no inhibir tanto el perfil de la insulina. Y aparte porque como las mujeres tenemos más grasa global que los hombres en el momento fértil, en la edad fértil, claro, y menos troncular, al final la menopausia, ese déficit estrogénico nos hace acumular más grasa troncular, visceral y menos global. Pero en general es el problema, el gran problema que tenemos. Troncular es un palabra complicado, ¿no? Troncular es a nivel abdominal. Es. Una cadera o, ¿cómo se dice? Un abdomen más androide. ¿No? De ginecoide pasamos a androide. Lo damos por válido. Oye, Doc, en tu consulta hay veces que van muchos pacientes que te dicen: doctora, estoy engordando, no como apenas, me mato a hacer ejercicio, ¿qué me está pasando? Resistencia a la insulina. ¿Por qué? Estás de acuerdo conmigo, ¿no? Estoy de acuerdo. No, a ver, si es que la insulina es la gran hormona de la inflamación, en la que tenemos que tener cuidado, y yo creo que ahora Blanca nos lo va a contar. Cuando bajan los estrógenos, aumenta la resistencia a la insulina. Entonces, la alimentación, el orden de la alimentación es importante, y hacer ejercicio.
y bajar el estrés, porque con el cortisol elevado no podemos perder adelgazar. grasa, porque Te doy... si aumenta la insulina no podemos perder grasa. Entonces, son todas estas personas que están comiendo constantemente porque tienes hambre todo el rato, ¿no? A quien no le ha pasado que a lo mejor pues tomas un zumo de naranja por la mañana y unas galletas, ¿no? Que por desgracia es el desayuno más común, ¿no? Sí. Todavía. Y a la hora y media, pues te vas a hacer algo, te vas a trabajar o donde estés y de repente como que te da el bajón, sientes cansancio, debilidad, incluso hay gente que le pueden incluso temblar las manos y solamente te puedes recuperar comiendo. Entonces, bueno, pues eso se llama resistencia a la insulina y este es un problema global que tenemos en la menopausia y que tenemos en realidad en la sociedad pues a nivel general. ¿Cómo podemos mejorarlo, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues primero, para mí es fundamental desayunar con proteína, o sea, que en el desayuno haya una buena carga de proteína, porque de hecho se han visto un montón de estudios que, bueno, y es que se ve en la gente, que cuando aumentas la cantidad de proteína en el desayuno, el hecho de tener esos antojos constantes disminuye un montón, ¿no? Ese antojo por dulce. ¿Qué proteínas, Blanca? Dinos. Pues mira, a ver, a mí la que más me gusta es el huevo. Lógicamente, pero bueno, que también podemos poner, pues yo que sé, un poquito de jamón, de pavo. Sí que es verdad que poniendo a lo mejor pavo, jamón, pues no vamos a llegar quizá a la cantidad deseada. ¿Cuánto? Para mí lo ideal serían entre 20 y 30 gramos por comida. 20 y 30, que esto quiere decir, un huevo tiene 6 gramos de proteína, claro. 2 huevos tienen... Es que nos creemos que nos llegamos. 12, es que ya estamos desayunando estamos bien. listos, no. Hay gente que dice, no, pero si yo tomo proteína, yo tomo un huevo, yo que sé, con un poco de aguacate, una tostada con huevo y aguacate. Ya, pero es que es poco. Es que 6 gramos de proteína por la mañana no te aguantan. Y además con eso aguantas entre 4 o 5 horas hasta la siguiente comida. No tienes que estar comiendo constantemente. O sea, no vas a sentir ese bajón de glucosa. ¿Y si suplementas con polvos de proteína veganos, qué pasa? Bueno, a ver, otra opción es meter proteína en polvo. A mí me gusta mucho el colágeno, que ahora mismo, claro, para esta etapa viene, bueno, para esta etapa realmente a partir de los 30, ¿no? Pero especialmente para esta etapa viene muy bien. Pues el colágeno al final es proteína, no es una proteína completa, pero me va a saciar. Entonces yo puedo hacer mi desayuno, el desayuno que quiera con proteína, o sea, desayunar bien, y luego, pues, por ejemplo, al café, a hacer un té matcha o, bueno, lo que quieras, o incluso con agua o bebida vegetal, puedes añadir tus 10-20 gramos de colágeno y, bueno, pues mira, ahí ya tienes otro... Ahí lo tenemos. Y esto de... Claro, porque yo el mejor colágeno es el del caldo de huesos. Sí. También, o sea, pero no me veo tomando un caldo de huesos por la mañana. Colágeno en polvo. No, colágeno en polvo, no, proteína. No y nada. bueno, ya que has entrado ahí, sí. has entrado. Creatina. Sí. Bueno, la creatina también es uno de los mejores suplementos. Es verdad que va muy bien tanto para personas que hacen deporte como para personas que no. Y bueno, pues nos puede ayudar a mantener la masa muscular, que es lo que queremos. Entonces, huevo, aguacates... Más proteínas para el desayuno. Podemos meter un poco de jamón de calidad, vale. Pavo de calidad. Efectivamente, calidad, mirando bien las etiquetas, cuidado con los conservantes, los aditivos, porque al final es un alimento que estar es Se procesado. puede meter hasta caballa, no sé, caballa. Claro, caballa, claro. Oye, el azúcar. ¿Cuándo hay que tomar el azúcar? Bueno, Si tenemos el antojo de azúcar. Si tengo antojo, por favor, que sea después de una comida, que nunca sea antes de la comida ni en el desayuno, como hemos dicho. O sea, unas galletitas así de primera hora de la mañana porque me apetecen. No, por favor, si te apetecen, toma tu desayuno rico en proteínas y tómatelo de postre. Primero, porque vas a ser capaz de elegir, o sea, qué cantidad quieres tomar. No me voy a tomar un paquete entero de galletas, voy a ser capaz de tomarme 1 o 2 porque ya estoy llena. Incluso también si te pasa en la merienda, pero bueno, en el desayuno encima vienes de un ayuno largo de 10-12 horas y al final la sensibilidad es mayor, ¿no? Porque el ayuno ha sido más largo. Entonces, si lo quiero, que sea de postre, así voy a poder controlar la cantidad. Pero bueno, hay que saber que también un poco depende de también cómo sea tu genética, de cómo tengas tu resistencia a la insulina o no, pues esto te va a afectar o no. Te va a afectar más, me refiero, o menos a nivel esto de que hay engordar. galletas saludables, Blanca, Son harinas. No existen. No. De todas maneras, la fruta
también es una fructosa. Al final también después de la... ¿En el desayuno? No, la fruta después de la comida. La fruta igual. O sea, al final. Podemos, digamos, organizar las comidas. O sea, si yo tengo resistencia a la insulina, si noto todos estos síntomas de... pues que de repente como y a la hora vuelvo a tener hambre, me duermo una siesta y me muero de hambre cuando me despierto, bueno, pues puedo ordenar mi comida y meter primero fibras, que no son las frutas, ¿vale? No. Que esto es importante. Claro. La fruta tiene fibra, pero también tiene azúcares. Entonces, las fibras son los vegetales, las verduras, ¿no? Luego puedo meter las proteínas, ¿vale? De esta forma voy a ralentizar ese subidón de glucosa y luego ya después voy a meter los azúcares, que en este caso serían la fruta o los postres. No quiere decir que una galleta sea igual a una fruta, ¿vale? Es muchísimo mejor una fruta, pero a nivel de azúcares hay que controlarlo. O sea, cuando uno tiene resistencia a la insulina o tiene una prediabetes... A ver, no hay que demonizar las frutas. Como dice ella, hay que tomarlas en el momento adecuado. Y si la tomas antes de la comida, pues, o en la merienda, pues que sea con grasa, como los frutos secos. Claro, o con para un poco saciarme. Porque ¿cuánta gente come una manzana? Claro, y a dice, mediodía. O sea, estoy muerta de hambre. Pero son grandes antioxidantes también. Entonces, no hay que comer fruta, pero siempre 3 de verdura por 1 de fruta. Eso es lo que a mí me enseñaron. Sí, está bien. Vale, seguimos con la menopausia. Los sofocos. Muchas mujeres se agotan, se les enrojece la piel, sudan. Esto está también ligado a la alimentación. ¿Se puede mitigar con la alimentación? Yo creo que sí. El 70-80% de las mujeres en la menopausia tienen sofocos. O sea, los síntomas vasomotores son de los más habituales. Entonces, yo por lo menos utilizo muchas plantas. El Vitis agnus cactus. Sí. Lo utilizaban los monjes. Fíjate, lo utilizaban los monjes para bajar la libido. La cimicifuga. Y el Vitex. La cimicifuga también se puede utilizar. Sí. También se puede utilizar la salvia, el lúpulo, el extracto citoplasmático de polen, que no da alergia a los que sean alérgicos al polen. Se utiliza también para los sofocos, funciona muy bien porque inhibe la recaptación de serotonina y funciona bastante bien. Pero con la alimentación, yo creo que con la suplementación podemos paliarlos, lo podemos paliar, pero no sé si existe alguna alimentación específica para mejorar o dame algún truco. Quizás a lo mejor metería algo para el tema del hígado, ¿no? Pues por ejemplo, hay veces que va bien aminoácidos azufrados. No, la infusión de jengibre. Cúrcuma. Ahí lo diré, no. Se me ha ido, pero bueno, la cúrcuma está bien. La cúrcuma también es un gran antiinflamatorio, el jengibre calienta, reactiva un poco. Lo que pasa es que el jengibre yo creo que da más calor. Cardo mariano, la silimarina, es fantástico. Sí, efectivamente. O sea, es como un poco ver entre todo y si todo esto no funciona, si los hábitos de vida no funcionan, pues hombre, sí que apoyaría con una suplementación, ¿no? Sí, un sulforafano también, Sí, un indol-3-carbinol también puede mejorar todo el tema hepático, pero bueno, las infusiones de cardo mariano yo utilizo mucho porque es el gran detoxificador del hígado, el cardo mariano. Sí, a mí me funciona mucho para tema de dolores de regla y tal. Va muy bien. Estáis hablando todo el tiempo de suplementación en menopausia. Omega 3, omega 7. Es que ¿Esto qué papel juega en la salud hormonal de la mujer? Yo creo que los ácidos grasos son realmente los precursores. O sea, a ver, las grasas son las precursoras de todas las hormonas sexuales. Y los fosfolípidos están en todas las membranas celulares. Entonces, son los que nos dan la flexibilidad a las células, a las membranas. Son básicos. Son básicos los ácidos omega 3, omega 6, el omega 9, que es el aceite de oliva, y los omega 7, no podemos olvidar en la menopausia los omega 7, el palmitoleico, que protección cardiovascular, lubricación de mucosas, de piel, antiinflamatorio, algunos estudios como antiproliferativo también. Se utiliza también el síndrome de Sjögren para el ojo seco. 1000 usos. Yo los omega 7 creo que prácticamente todas las mujeres en menopausia, y no solamente en menopausia, deberían tomarlos porque funcionan muy bien y también disminuye la resistencia a la insulina también los omega 7. Sí, o sea, al final la alimentación está muy bien, pero tenemos que pensar también que hay una limitación, por ejemplo, en el tema de los omega 3 y las grasas, pues no comemos el pescado que deberíamos, que tampoco podemos comer tantísimo por el tema de la calidad. Es que equilibrar es muy difícil. Claro. ¿Cómo no podemos llegar a ello? Yo ayer puse un tema sobre la mesa sobre el salmón y dije que el salmón no es naranja. El salmón salvaje es rosa, claro. Sí, no. Entonces, realmente, y me ha parecido fantástico que lo hayas dicho, o sea, en las pescaderías tenemos que evitar los pescados de piscifactoría
Igual que tenemos que evitar las carnes de pienso que no sean de pasto, que son inflamatorias. Todavía las vacas están soñando con comer césped en muchos sitios. Entonces, todo eso, esa alimentación de esos animales nos va a inflamar a nosotros. Aumentará la inflamación de bajo grado y el riesgo de determinadas enfermedades inflamatorias. Y también el tema hormonal, que no se les puede poner hormonas de crecimiento, pero sí hormonas reproductivas. Claro. Entonces, bueno, pues todo... Oye, ¿y qué pasa con las dietas keto, con los ayunos en menopausia? Claro, excluyen muchos alimentos quizá necesarios y la mujer se agota. ¿Son aconsejables una keto, un ayuno intermitente de 16 horas? Bueno, a ver, primero la keto, o sea, yo creo que es una dieta que va bastante bien para algunas mujeres, no es para todo el mundo, porque efectivamente es una dieta restrictiva, que para quien no lo sepa, lo que hace es pues bajar la cantidad de hidratos de carbono, o sea, por ejemplo, no se pueden tomar legumbres, hay muchas frutas que están restringidas. Los de hidratos de carbono, pues patata, boniato, pasta, etcétera, no se puede tomar, ¿no? O sea, la alimentación está basada en verdura y proteína, ¿vale? Y algunos frutos rojos, ¿vale? O sea, de fruta, normalmente frutos rojos y arándanos y demás. Es verdad que es una dieta que va muy bien, bueno, pues eso, para mucha gente, entre otras para bajar peso, para aumentar, o sea, aumenta mucho la saciedad. O sea, a lo mejor los 5 primeros días, pues bueno, te cuesta, ¿no? Porque hasta entrar en la cetosis, pues igual cuesta un poquito el tema de la ansiedad, ¿no? Porque al final, al restringir tanto los hidratos, pero una vez ya entras en cetosis, es brutal porque es que no sientes hambre, o sea que si una persona que no se sacia, o sea, al final la saciedad llega, pero el problema es que luego, claro, la vida social es un poquito más complicada. Yo sí que la recomiendo a lo mejor 1 o 2 meses en personas que ven que no pierden peso. Incluso en menopausia. Sí, no pasa nada. ¿Cuánto tardas en entrar en cetosis? Exactamente, más o menos, ¿cuántas horas? Pues... a ver, yo te diría que a lo mejor tardas unos 3 días. Es que depende de la persona. Si tienes mucha resistencia a la insulina, pues igual tardas 3 días. Si tienes poca, pues igual tardas 1 día y medio, 2 días. O sea, 3 días. O sea, es ya, claro, o sea, es bastante tiempo para poder entrar en cetosis. Y yo, bueno, es verdad que la dieta keto está muy en auge también en el tema del cáncer. Y se utiliza mucho en pacientes con cáncer. ¿Qué beneficios crees tú que tienen estas pacientes? Sí, o sea, al final lo que hace es no alimentarnos a las células cancerosas, ¿no? Que al final, claro, que con el azúcar, con el hidrato de carbono, pues puede estimular. Lo que pasa que también en cáncer, pues bueno, ya tienes bastante con lo que te han dicho como para esto. Pero bueno, que yo creo que sí que tiene muchos beneficios y que depende un poco también de cada persona y de cómo creas que lo vaya a llevar. Pero luego, o sea, es verdad que la pérdida de grasa es brutal. Obviamente, todo esto con ejercicio. Porque es que si no, además con ejercicio vas a entrar mucho antes en cetosis. Claro, no sirve de nada la alimentación si no hay ejercicio. Claro. Es fundamental. Y viceversa. Y el ayuno. Hidratación. No hemos hablado del ayuno. A ver, yo te diría que para menopausia, o sea, yo no recomendaría más de 16 horas, pero siempre y cuando tu cuerpo te lo pida. Es decir, hay gente que no le gusta nada desayunar y hay gente que no le gusta nada cenar, porque es que no tiene hambre. Bueno, pues esas personas quizás se beneficien de un ayuno de 16, pero si no, con el ayuno de 12 horas, o sea, tampoco para machacarte, ¿no? O sea, con que comas puede valer bien las proteínas en las 3 comidas principales. Cuéntales para qué es importante ayunar. El ayuno es muy importante para la autofagia, ¿no? Para la regeneración celular. Es muy importante también para estimular el complejo motor migratorio, que son los tiempos de descanso, ¿no? Que utiliza el intestino. Es decir, cuando dejo de comer cada 4 horas aproximadamente, voy a hacer que mi intestino se limpie, mejora todo el tema digestivo, gases, hinchazón, bueno, pues todo lo que ahora está muy en auge. Bueno, mejora la resistencia a la insulina, no tienes por qué perder, o sea, hay muchos estudios que dicen que no pierdes masa muscular aunque ayunes. Otra cosa es, ya si hablamos de ayunos de 3 días, ¿vale? O de más allá de 3 días, pero en ayunos cortos no hay ningún problema siempre y cuando tú te alimentes bien. De hecho, a nivel hormonal no va a afectar, ¿no? Que muchas mujeres tienen miedo al tema del ayuno, pero si tú, o sea,
yo no tengo por qué perder peso ayunando, porque yo voy a redistribuir mis comidas comiendo lo mismo, pero en una ventana más corta de alimentación. Claro. Blanca, ¿tú cómo comes? ¿Haces ayuno? Yo hago ayuno de 12, 13 horas, pero el que te marca el sueño, ¿no? Exacto, quizá. más o menos, sí. Yo entreno en ayunas, eso sí, porque no puedo... Claro. Yo también. No puedo entrenar, sí, como... Y no es malo entrenar en ayunas. Hay mucha gente, no te vas a marear. Eso no es cierto, eso es un... Bueno, de todas maneras... Tienes flexibilidad metabólica. Claro, o sea, depende de qué tipo de ejercicio, porque si te vas a poner 2 horas a jugar al pádel... Obviamente, estamos hablando, bueno, a partir de pues hasta unos 90 minutos. Barriendo para lo suyo. Yo 2 horas jugando al pádel tengo que desayunar. Oye, chicas, llegamos a una enfermedad complicada. Bueno, complicada. No complicada. Bueno, diferente. Dolorosa, dejémoslo así, ¿no? Dolorosa. La endometriosis, una enfermedad silenciosa. Doc, explica primero, yo creo, ¿qué es la endometriosis? Es una enfermedad en la que el tejido o la mucosa endometrial que está normalmente dentro del útero se implanta en diferentes sitios a nivel, sobre todo en la pelvis, en el ovario o inclusive dentro de las fibras musculares del útero, llamado adenomiosis. Y el principal síntoma, el princes, es el dolor. El dolor, las niñas jóvenes que les duele la regla, mujeres que les duele la regla, etc. Y existe una teoría que es la teoría de Sampson, ¿sí? Que decía que se producía por una menstruación retrógrada. Igual que sangras por vagina, sangras a través de las trompas. Y esos pequeños sangrados implantaban esa pequeña mucosa en los diferentes órganos. Pero es que el 90% de las mujeres tenemos menstruación retrógrada. Luego, no me sirve. ¿Qué pasa? ¿Qué hay de trasfondo? Pues un problema hormonal por un exceso de estrógenos y un problema inmunitario. Nuestras defensas, que deberían estar alerta diciendo, oye, este tejido no tiene que estar aquí, me lo voy a comer, lo tengo que barrer, natural killer, y los linfocitos, los CD8, los citotóxicos. Ese es un defecto en nuestra inmunidad innata. No reconocen que esas células no tienen que estar ahí. Entonces, no lo tratemos, o sea, lo deberíamos tratar como un estrés oxidativo, un terreno oxidado. Es una enfermedad que no aparece en todas las mujeres, pero sí en algunas que tengan un terreno un poquito más oxidado. ¿Y qué alimentos, Blanca, son recomendados para las mujeres que padecemos endometriosis? Padecemos. Padecemos. ¿Tú también? No, yo no. Saray, yo en esta mesa. No, Saray es la que tiene su endometriosis. Bueno, a ver, hay varias cosas a puntualizar. Por el tema del sistema inmune, hay 2 cosas que, por ejemplo, son el gluten y el lácteo, que deberíamos limitar. De hecho, en muchas personas con endometriosis, en estudios, se ha visto que mejoraban mucho cuando se quitaban el gluten, como unas 12 semanas aproximadamente. Mejoraban muchísimo en el dolor. El gluten y luego el tema de los lácteos, sobre todo los lácteos de vaca, tienen una proteína que se llama la caseína A1. Esta proteína lo que hace es que aumenta mucho la inflamación, con lo cual no nos viene bien. Por ejemplo, en lácteos de cabra o de oveja tiene una proteína diferente que se llama la caseína A2, que es más parecida a la humana, con lo cual en esta no se ha visto tanto problema, ¿no? Pero si tuviera que dar, sin conocer a la persona, como una recomendación general, es que eliminara el gluten, a ver si mejora la inflamación, y los lácteos de vaca. Luego hay un montón de cosas más. Me parece fantástico. De todas maneras, es cierto, yo tengo que hacerte esta pregunta, o sea, porque es verdad que las proteínas de la leche de vaca son más grandes que las de cabra y oveja, son más compatibles, como has dicho, pero también porque la vaca puede aumentar lo que llamamos la permeabilidad intestinal. Claro, o sea, al final, sí, o sea, la caseína se convierte en casomorfina, que al final es, pues es un opiáceo, ¿no? Y que lo que hace es que aumenta la permeabilidad. Entonces, si aumenta la permeabilidad en personas con endometriosis, que ya sabemos que de por sí puedan tener esa permeabilidad, y además, o sea, las personas con endometriosis tienen más problemas digestivos, pues también por ese dolor, ¿no?, visceral que tienen. Pues bueno, todo lo que nos ayude a mejorar pues la inflamación al final. Y también diría, o sea, también es importante el gluten, que es que lo has mencionado, y el gluten en enfermedades autoinmunes. O sea, no puedo dejar de mencionarlo, es básico. Todas las enfermedades del tiroides, o sea, mujeres o toda persona que tenga un problema tiroideo debería valorar o restringir ese gluten. Entonces, es que el gluten no es que sea malo, es que muchas veces no es el adecuado. O sea, al final, claro, los cereales ya están tan hibridados que el cuerpo es que no reconoce, ¿no?, qué es lo que estás comiendo. Y bueno, luego también otro factor importante son los disruptores endocrinos.
Eso es lo que a mí se me había olvidado. Los disruptores endocrinos, que son esas moléculas exógenas que entran en nuestro organismo a través de la alimentación, de la piel, del aire, etcétera, y que van a interferir en nuestro sistema endocrino, que en este caso lo que están haciendo es estimular esos estrógenos, esos receptores estrogénicos, generando un hiperestrogenismo, que el estradiol en exceso, hay una aromatización excesiva en esos tejidos, que significa que hay mucha cantidad de estrógenos y son inflamatorios, el famoso estradiol. Vale, suplementación. Yo empiezo siempre vitamina D, 4.000 unidades internacionales. ¿4.000 unidades? Yo 4.000 unidades internacionales al día, omega 3, una buena dosis de omega 3, antioxidantes. Cúrcuma, un sulforafano, un indol 3-carbinol, quiero decir. Magnesio. Magnesio importante también. Zinc, un antioxidante potente. Vitaminas B. Vitaminas del grupo B, B6, B9, B12, que estén metiladas porque el 30% de la población tienen un polimorfismo, una alteración en la metil-tetrahidrofolato reductasa, que es una enzima que... ¿Te puedo pedir que lo repitas? Metil-tetrahidrofolato reductasa. Es una enzima que si no ingerimos las vitaminas metiladas no vamos a poder metilarlas, no vamos a tener la forma activa de esa vitamina. Sí, entonces, al final el hígado se satura. Claro. Entonces, metiladas. Vitaminas metiladas. Vale, la ansiedad, Blanca, el coco, para mujeres en embarazo, perimenopausia, menopausia, ¿cómo se combate la ansiedad con la alimentación? Es que el intestino tiene mucho que decir. O sea, se dice que el 90% de la serotonina es de producción en la microbiota, en el intestino. Entonces, si tenemos un mal intestino, no podemos gestionar la hormona de la felicidad. Entonces, ya comiendo bien, o sea, ahí primero, ganamos lo que hemos terreno. hablado de la resistencia a la insulina, meter las proteínas donde debemos, tomar fibra y demás, o sea, ya con eso nos va a mejorar muchísimo, pues, por ejemplo, lo que os he dicho, porque al final, si tengo resistencia a la insulina, estoy como más irascible, ¿no? Como también me van a dar como esos subidones y bajones de ánimo, ¿no? Como que el humor vaya a tener un humor más cambiante. Entonces, ya de por sí con eso me va a mejorar el tema mental. Sí, porque al final es un tema del ciclo vicioso, y como luego decías. dormiré mejor, con lo cual estaré también mejor, ritmos circadianos, o sea... Dale, ritmos circadianos, tú lo has sacado, o sea, es fundamental. Pues sí, los ritmos circadianos son estos ritmos de 24 horas que siguen cada uno de nuestros órganos y, o sea, la forma más fácil de disruptar, ¿no? Digamos, por así decirlo, es haciendo las cosas cuando no debemos, por ejemplo, o sea, digamos, haciendo mal o siguiendo unos malos horarios, por ejemplo, comer por la noche. Si como por la noche la melatonina no se activa, o sea, se inhibe la melatonina porque dice el cuerpo, a ver, ¿vas a dormir o vas a comer? Claro. Si veo pantallas por la noche, también la luz azul, pues claro, también hace que la melatonina no se active, por tanto también voy a dormir peor. Inclusive comidas aceleradas o la comida más tarde de las 3. Claro, también, sí, los horarios son fundamentales. Si comes antes de las 3, adelgazas. Si comes después de las 3, engordas. Es que, no, amiga, no. Qué difícil, y los trabajos actualmente son complicados. Nos lo ponéis. Oye, otra enfermedad que está muy de moda ahora, el SIBO. El SIBO. Hiperdiagnosticada muchas veces también, ¿no? ¿Qué es el SIBO, Blanca? A ver, es que el SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano que no es más que un desequilibrio de nuestras bacterias. ¿Y cómo se desequilibran las bacterias? Comiendo mal, durmiendo mal, teniendo estrés, gestionando mal las emociones. ¿Quién no tiene eso ahora mismo? Claro, todo el mundo tiene problemas. ¿En dónde? En el intestino. Delgado. En el intestino delgado. Sí, luego tenemos el del intestino grueso, que es el LIBO, que también es otra historia. Sí, por eso. Que es que pero estamos muy en el intestino delgado. Sí. Intestino delgado, que no tenemos que tener esa cantidad tan elevada de bacterias porque no es habitual. Claro, realmente es un exceso de bacterias en el intestino delgado que no deberían estar, ¿no? Hay más bacterias normalmente en el colon. Y los tipos, porque yo me pierdo con el SIBO, porque claro, tenemos el metano... tener muy claros los síntomas, porque no todos los dolores de estómago es SIBO. ¿Cómo saber si tienes SIBO? Los síntomas son distensión abdominal, dolor, gases, que puede ser gases que expulsas, que no expulsas, con olor, sin olor. También eso también te da un poco... Sí. El olor a huevo podrido, proteína, ¿no? Exacto. Desde el colon descendente de putrefactivo proteínas. Entonces, hidrógeno o sulfuro. Y sin olor, pues es más de metano, que va más a...
a las fermentativas, que son más de hidrato de carbono. Entonces, gases. Luego también podemos tener reflujo, acidez, aunque no tenga que ver con el intestino, pero sí podemos tener síntomas a nivel de estómago y síntomas extradigestivos. Es decir, pueden sangrar las encías y ser también por un SIBO. Puede tener eczemas, puede tener falta de memoria, niebla mental, o sea... Sí. Hay una prueba, ¿no? Para diagnosticarlo claramente, ¿o no? Sí, la prueba del aliento. Vale. Pero de todas maneras, realmente hay varios tipos de SIBO, que hay que diferenciarlos, como has dicho, metano, hidrógeno y el de sulfuro. Y es que tienen diferentes síntomas, porque el de metano tiende más al... El de metano tiende más al estreñimiento y el de hidrógeno tiende más a la diarrea. También puede alternar un poco con estreñimiento, igual que el del sulfuro también puede alternar diarrea-estreñimiento. ¿Y tú crees? O sea, ya te pregunto esto ya como integrativa y tal. ¿Es necesario esa cantidad de antibióticos que se están utilizando o tienes buenas experiencias con los antibióticos naturales? O sea, es que hay estudios con antibióticos naturales que son los herbáceos, pues con berberina, con aceite de orégano, alicina, el NIM... ¿Resultados? ¿Cuáles son tus resultados? Pues excelentes. Que mejoran muchísimo, pero muchísimo. Es que claro, utilizar... Y no tengo el efecto secundario de un antibiótico. Del antibiótico. Pues como puede ser el metronidazol, ¿no? Que al Porque final es que barras toda la flora intestinal, borras toda la... También es verdad que cuando hacemos el tratamiento vamos tratando a la vez mucosas. Entonces ¿Con ya ¿Con vamos omega tratando 7? con omega 7, con omega 3, con hongos, en fin. Bueno, y has nombrado algo que a mí me encanta. Soy fan absoluta de la berberina. Yo no concibo la vida sin berberina, la raíz de agracejo, porque no solamente para el síndrome metabólico, para la regulación de la glucosa, todo, y además para antiproliferativo, etcétera. Berberina. Para mí es fundamental y sobre todo por la noche, para intentar que ese exceso de azúcar o hidratos no se acumule en la grasa. Sí, sí. Y creo que se nos ha olvidado una cosa: los prebióticos. La importancia tú decías la fibra, pero también muchas veces no hay que dar un exceso de probióticos porque no se van a asentar en una microbiota ya alterada. ¿Por qué no explicas la diferencia entre probiótico y prebiótico? Prebiótico es la fibra que he comentado, que es el alimento de las bacterias. Posbiótico, que baja la inflamación, que no son cepas vivas. Y el probiótico, que son las cepas vivas. O dormidas. ¿Para qué utilizamos uno y otro? Claro, primero es que muchas veces aquí se utilizan demasiado los probióticos. Cuando el intestino primero hay que limpiarlo, luego hay que abonarlo y por último hay que sembrarlo. Se siembra con probióticos al final, pero primero tienes que intentar dar prebióticos. Primero tienes que tener algo. Sí. Claro. Tienes que dar prebióticos para alimentar a las bacterias, porque muchas veces cuando empiezas a alimentar ya mejora la diversidad. Y luego, al final, siempre los probióticos. Un intestino permeable no asimilará o sentarán mal los probióticos. Dinos tu experiencia, Blanca. Sí, a ver, y de hecho, es verdad que hay veces que hay personas con problemas digestivos o con una permeabilidad muy fuerte que tampoco toleran los prebióticos, entonces hay veces que tenemos que empezar un poco con alimentación, con un posbiótico y demás, y a lo mejor metiendo poco a poco también, o sea, utilizando la alimentación como prebiótico y el probiótico muy poco a poco, más y luego el posbiótico, y a veces hay que meterlo después. O sea, bueno, depende de personalizar el tratamiento. Pero sí, pero bueno, que en general son muy importantes los prebióticos. ¿Qué significa la permeabilización del intestino? La permeabilidad intestinal. Eso es. Preguntón. Bueno, hay una unidad en la Claro paz. que vosotros lo manejáis muchísimo, claro. Pero nos imaginamos un intestino que está goteando. Unas pues uniones entre los enterocitos, sí, claro, es permeable porque deja pasar moléculas que no deberían pasar. Vale. Porque son... Entonces, hay unas gap junction, unas uniones estrechas entre los enterocitos que aumenta el calibre, entonces deja pasar moléculas que no, macromoléculas que llamamos, que no deberían pasar. Un intestino permeable es un intestino más abierto, pero ¿qué pasa? Cuando el intestino está permeable, las demás mucosas también. O sea, puedes tener problemas en el tiroides y puedes tener más problemas en cualquier sistema. Y en general es una inflamación crónica de bajo grado. Lo que primero hay que hacer es intentar bajar la inflamación, que es la permeabilidad intestinal, cerrar esas barreras, esas uniones, que también está ahora muy de moda el butirato. El ácido butírico, para mejorar ese cierre. Uniones estrechas. Y yo soy una fan de los prebióticos, o sea, porque los alimento. Y otra de las claves importantes de la microbiota que yo creo que se nos ha pasado es la diversidad.
no solamente es un probiótico con una bacteria, sino que son bifidobacterias, son lactobacillus, los lactobacillus, sobre todo en ginecología, porque son los más importantes a nivel vaginal. Pero la diversidad es lo más importante. Cuando des un probiótico, no dar solamente uno, sino dar varias cepas. O progresivamente. Bueno, pues Blanca, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por toda esta información. Salimos de aquí con ganas de equilibrar, de suplementar, de tomar una cosa... Mucha ciencia aquí ha habido sobre la mesa, mucha ciencia. Muchísimas gracias, Blanca. Sé que tienes un horario y unas consultas a tope. Muchísimas gracias por dedicarnos aquí este tiempo tan preciado y que puedan aprender nuestros oyentes. Y muchas gracias al Hotel Meliá, Casa de las Artes, que es una preciosidad donde estamos realizando este podcast. Y gracias a nuestro patrocinador, Laboratorios Margan. Y yo no puedo acabar sin decir que la microbiota, el eje del intestino, últimamente se le está dando mucha importancia porque yo creo que es el contacto con el resto del exterior, del mundo exterior a través de la alimentación, que la alimentación es muy importante, que somos lo que comemos. Y para finalizar nombraré a Hipócrates, nuestro padre de la medicina, diciendo que, bueno, que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Nos vamos, gracias señoras, hasta mañana o hasta el próximo día.